Amigos de Globovisión, continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. En este bloque vamos a estar conversando con Robert Valencia. Robert Valencia es analista político, se enlaza con nosotros desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Vamos a hablar con Robert sobre los roces y las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Robert, Estados Unidos tiene una marca a presión sobre Cuba. Es una marca en lo militar, en lo político, en lo económico. ¿Cómo describirías tú, en tanto y en cuanto analista, la situación actual entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, primero que todo, un saludo a la teleaudiencia venezolana, un placer estar con ustedes. Bueno, obviamente estamos hablando que es uno de los puntos coyunturales en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, luego de haber visto una transición un poco más conciliatoria, más amigable, cuando el presidente Barack Obama estaba en el poder. Pues una vez que Trump ascendió nuevamente a la Casa Blanca, pues las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se veía venir que iban a ser de mayor tensión. Primero, con la elección de Marco Rubio como secretario de Estado y aunado a otros congresistas cubanos que apoyan una transición de gobierno en Cuba, como es el caso de María Elvira Salazar, como es el caso de otras personalidades como Carlos Jiménez. Entonces, ya desde ese momento se percibía que aunque muchos decían que la política en Latinoamérica, como siempre, queda relegada en términos de política internacional, pero evidentemente Estados Unidos ha demostrado todo lo contrario con esta nueva administración. Así que hay un punto de quiebre indudablemente. No se sabe qué es lo que va a suceder realmente, si Cuba va a enfrentar el destino de otros países a los cuales Estados Unidos ha comenzado a tener intervenciones militares. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero indudablemente las relaciones de ambos países pues están en un momento bastante crítico, diría yo. Robert, hace muy poco el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal general Todd Blanche, lanzó una acusación, y más que una acusación, una imputación contra el expresidente de Cuba, el señor Raúl Castro. A Raúl Castro se le señala de ser el responsable del derribo en 1996 de dos aeronaves, dos avionetas que eran operadas por la organización humanitaria Hermanos al Rescate. ¿Crees tú que este indictment, que esta acusación, esta imputación en contra de Raúl Castro pueda ser el punto de partida bien para una intervención, bien para una negociación y una salida diplomática? Podría darse dos cosas, y yo creo que esa es la incertidumbre que se cierne más que todo. Yo me enfoco en la penuria que ha tenido que pasar el pueblo cubano, en el sentido de que es el pueblo cubano quien desafortunadamente ha tenido que llevar las cargas, no solamente de este embargo, otros lo llaman bloqueo, pero también de las ineficiencias y las inoperancias del régimen cubano. Y Estados Unidos está buscando distintas aristas para ejercer mayor presión, no solamente, como tú lo acabas de mencionar, desde la parte económica, con las sanciones impuestas con la importación de petróleo hacia la isla y los problemas energéticos que ha vivido ese lugar. También la presión política, el hecho de que Marco Rubio ha llevado negociaciones con personas con los que busca hacer esa transición, o personas dentro del régimen que sean colaboradores o que sean afines con la administración de Donald Trump. Y evidentemente lo que está buscando son estos puntos de quiebres legales para ejercer mayor presión. Además, la Corte Suprema también abrió hace poco una posibilidad de hacer una demanda en contra de Cuba por una situación que ocurrió hace miles de años. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, estamos hablando de hace décadas, con la expropiación de un puerto en Cuba que le pertenecía o que facilitaba el flujo naviero entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, lo que están buscando son estos puntos de quiebre efectivamente para ejercer presión, para decir o ustedes hacen una transición
digamos, del gobierno actual a un modelo más capitalista, o vamos a tener que intervenir de la misma manera que han hecho en otros lugares. Pero vuelvo al punto, yo creo que nosotros hablamos del tema político, pero nosotros tenemos también que hablar del tema humanitario, porque es que cómo esto puede, este cambio, esta transición que busca Estados Unidos, que yo francamente no entiendo qué tipo de transición busca. Donald Trump dice que él espera que el exilio o que la diáspora cubana, que ha sido en sus sectores, en algunos sectores exitosos, estamos hablando del caso de Jorge Pérez, de los Fanjul, es decir, estas personas que han formado una fortuna en Estados Unidos y que son de origen cubano, pues el presidente lo ha dicho, nosotros queremos que esas personas inviertan en Cuba, pero ¿qué significa eso realmente en el papel? Porque aquí nos podemos enfocar en imputaciones y en intervenciones, pero en sí, ¿qué representa un cambio para una isla que se ha visto estancada por años, que si bien ha tenido un modelo digamos, socialista o comunista, en el cual hay una repartición digamos, de salarios mínimos, de un servicio médico universal, que aunque todo eso es deficiente, pero cómo se enfrenta el cubano ante un nuevo modelo que además, hay que decirlo, no va a ocurrir de la noche a la mañana? O sea que nosotros podemos hablar de todos esos tipos digamos, de tretas y de manejos que quiere hacer la administración Trump para hacer un cambio en Cuba, pero ¿qué representa realmente para el cubano de a pie, que lo que quiere es tener una vida digna y servicios básicos dignos como lo recibiría cualquier persona en el mundo? Claro, o sea, claro, que creo que ese también, yo creo que se debería ser ese enfoque, ¿no? Ahora Robert, asumamos, esto es un escenario hipotético, asumamos que Cuba, en efecto, se encausa hacia una transición. ¿Quién estaría a la cabeza de esa transición? ¿Estaría el actual presidente de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, o estaría Raúl Rodríguez Castro, quien es nieto del expresidente Raúl Castro y quien ha estado en una buena parte de las conversaciones que La Habana, que Cuba ha tenido con Estados Unidos? Bueno, es muy posible. Yo creo que eso es lo que está tratando de hacer la administración, de buscar personas dentro del círculo más cercano de Díaz-Canel para ver cómo se enfrenta esa transición. Ahora, miren, yo tengo también que ser muy honesto y no voy a hacer comparativos con otras situaciones, respetando el espacio que ustedes me están ofreciendo. Pero realmente Estados Unidos tiene, porque en el papel puede decir Estados Unidos que está interesado en que haya un cambio de gobierno en Cuba para la transición del pueblo cubano como tal. Claro. Realmente yo me muestro escéptico ante las movidas que hace Estados Unidos en nombre del movimiento humanitario. Siempre tiene, yo lo que creo es que, es decir, que a tu juicio, y perdona por atajarte, Robert, a tu juicio, estos 100 millones de dólares que le ha ofrecido Estados Unidos a Cuba por concepto de ayuda humanitaria, porque así lo ha dicho Estados Unidos, así lo ha dicho el Departamento de Estado, estos 100 millones de dólares que Estados Unidos le ha ofrecido a Cuba por ayuda humanitaria, desde tu perspectiva, ¿no responden realmente a esa intención genuina de conceder ayuda humanitaria? El problema de la ayuda humanitaria es que el problema yo no creo que sea el hecho de dar una ayuda humanitaria, es cómo se distribuye ese dinero y mediante qué canales se puede distribuir. Porque si va a llegar a manos de pocos, esa ayuda no va a llegar al pueblo cubano. Yo creo que esa es la mayor preocupación, porque Estados Unidos puede, y esto lo ha demostrado en otros lugares, en donde se hace una repartición de ayuda humanitaria, pero si no hay unos mecanismos dentro de la isla o dentro de cualquier país, independientemente de que sea Cuba o no sea Cuba, ¿a dónde va a parar ese dinero? Y yo creo que esa es tal vez la preocupación que en mi cabeza tiene, es la de qué modelos se deben de desmantelar en Cuba, donde claramente hay un aparato del régimen, hay una empresa que se llama Gaesa que prácticamente está en manos concentradas dentro de la cúpula militar de Cuba y que maneja miles de millones de dólares dentro de la isla. Pero volvemos al punto, eso cómo llega al cubano que tiene que sobrevivir con lo que puede.
Porque Claro. si no existen esos mecanismos, esos $100 millones que promete Estados Unidos, ¿a dónde van a ir a parar? Eso yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. Ahora, Realmente. hay experiencias previas. Estados Unidos en otros momentos, en otras ocasiones, le ha concedido ayuda humanitaria a Cuba y esa ayuda ha sido canalizada a través de ONGs, incluso de ONGs vinculadas a la Iglesia Católica. Está el caso de Cáritas, por ejemplo. Bueno, ahí yo creo que podríamos empezar a hablar de cómo podría hacerse una transición que vuelvo, insisto, es una cosa que no va a suceder de la noche a la mañana, como lo ha pretendido hacer Donald Trump, por ejemplo, en el caso de Irán, que creyendo que matando al ayatollah y sin desviarme un poco del tema, pero haciendo ese paralelo, es decir, que Estados Unidos actúa de una manera tan impulsiva y tan errática en muchas de sus decisiones en términos de campañas internacionales, que en vez de mejorar podrían empeorar las cosas. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos de verdad quiere trabajar con las ONGs que conocen la isla un poco más o que tienen un conocimiento real en suelo cubano de cómo se puede dar a cabo esa transición y por cuánto tiempo, pues yo creo que, a ver, evidentemente yo creo que para mí el núcleo del asunto es que realmente lo que el pueblo cubano exige es una mejora en su calidad de vida. Yo no soy de las personas que cree que una persona quiere salir de su entorno, de su país, se ve obligado por las circunstancias. Y yo sé que muchos de los cubanos quieren estar en su isla, pero teniendo los servicios básicos. Entonces, ¿cómo se puede transicionar a un modelo más, o mejorar el modelo que tiene Cuba en estos momentos, pero cómo las organizaciones, las ONG, pueden colaborar con el gobierno para efectuar ese cambio? Pero lo que hemos escuchado, por lo menos de este lado de Estados Unidos, del lado de la orilla, es que lo que quieren hacer es enviar o que empresarios cubanos inviertan en Cuba, y estoy hablando de estos magnates que han creado su fortuna desde Miami, para ponerlo en un punto más específico, pero realmente si los empresarios tienen un espíritu altruista, fantástico, pero realmente eso responde a más intereses corporativos que al mismo pueblo, y esa es una preocupación personal que tengo yo. Bien, Robert, agradezco muchísimo tus palabras, tu sinceridad, la brillantez con la que has conversado con nosotros sobre este tema. Amigos, era Robert Valencia, analista, se enlazó con nosotros desde New York, Nueva York, Estados Unidos. Estuvimos conversando con él